Madre mía, gente. ¿Han oído lo último de Demet Özdemir y Can Yaman? Es una locura total lo que se está contando. Se rumorea, que Demet le ha rogado a Can que se quede con ella. Imagínense la escena. El titular ya promete, ¿verdad? Pero hoy vamos a desmenuzar esto porque parece que hay más de lo que se ve a simple vista. Ojo, que esto no es nuevo, lo sé. Ya hemos oído 1000 veces lo de esta pareja, que si vuelven, que si no, que si se tiran los trastos a la cabeza. Pero esta vez, la cosa parece haber llegado a otro nivel. Dicen que Demet, después de todo lo que ha pasado, de las idas y venidas, de los dimes y diretes, ha dicho: Can, por favor, quédate conmigo. Una súplica. Me imagino a Demet con la cara larga, mirándolo fijamente, y a Can, bueno, ¿cómo habrá reaccionado Can? Esa es la gran pregunta del millón. Para ser honestos, yo me quedo un poco pillada con esto. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que Demet llegue a ese punto de pedirle que se quede? ¿Es por amor, por costumbre, por presión mediática? Porque tampoco olvidemos que ambos son súper famosos, y todo lo que hacen o dejan de hacer, se magnifica 1000 veces. A lo mejor Can está a punto de irse a otro proyecto, a otro país, y ella no quiere que se aleje. O quizás es algo más personal, algo que solo ellos dos saben. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, a pesar de las apariencias y de lo que nos cuentan, todavía hay una conexión muy fuerte entre ellos. Muchos dicen que su relación fue solo un romance de película, algo pasajero porque trabajaban juntos y la química explotó en pantalla. Y sí, puede que haya algo de eso. La serie Erkenzikούς los lanzó a la fama mundial y su química era innegable, literalmente nos conquistaron a todos. Pero a veces ese tipo de conexiones, cuando son tan intensas, se quedan ahí latentes, esperando una oportunidad para resurgir. Ahora, la clave está en la verdad, que se supone que se ha destapado. ¿Cuál es esa verdad? ¿Es que Can está a punto de firmar un contrato millonario en Hollywood, y no tiene tiempo para romances? ¿O que él ha rehecho su vida con otra persona y esto es solo un intento desesperado de Demet? Es que si él ya está con otra, la cosa se pone más dramática, ¿no creen? Imaginen la situación. Muchos creen que esto es solo una estrategia de marketing. Y no me extraña. Sus carreras son súper importantes y cualquier noticia así, que los ponga de nuevo en el centro de la atención, les viene genial. Genera expectación, aumenta los seguidores, las visualizaciones. Es el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Pero yo, en el fondo, quiero creer que hay algo más genuino. Que a pesar de todo el circo mediático, todavía sienten algo el uno por el otro. A ver, pongámonos en la piel de Demet. Si tú has vivido una relación tan intensa con alguien, y esa persona se va a ir o ya se ha ido, y todavía te importa, ¿no harías hasta lo imposible por retenerla? Es una reacción muy humana. Y si encima eres una figura pública, y cada paso que das es analizado, pues, se complica todo. A lo mejor no es una súplica romántica en plan telenovela, sino más bien una conversación seria, una petición sincera de que no se alejen del todo. ¿Y Can, qué piensa Can de todo esto? ¿Está disfrutando de la atención? ¿Se siente agobiado? ¿O está evaluando la propuesta de Demet? Porque él también tiene su vida, sus proyectos, sus ambiciones. No es un simple objeto de deseo. Es un actor que está triunfando a nivel internacional. ¿Le compensa meterse de nuevo en una relación que ya ha demostrado ser complicada? A mí me parece que todo esto es una montaña rusa emocional para ellos. Y para nosotros, los que nos gusta seguir sus vidas, es un espectáculo. Pero hay que tener cuidado con lo que creemos. A veces la realidad supera la ficción, y otras veces es justo al revés. La verdad que se nos presenta puede ser solo la punta del iceberg, o una cortina de humo muy bien orquestada. Lo que sí está claro es que la sombra de Erkenzikούς y de su romance sigue muy presente. Y parece que ni ellos mismos pueden escapar de eso. Si Demet ha llegado a rogarle que se quede, es porque para ella, Can todavía es importante. Y si él, a pesar de todo, todavía tiene algún tipo de vínculo con ella, pues, la cosa se pone interesante. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que es una estrategia de marketing bien planeada? ¿O hay un fondo de verdad y sentimientos en esta historia? ¿Creéis que Demet y Can todavía tienen una oportunidad, o ya es cosa del pasado? Cuéntenmelo todo en los comentarios.